presente en medio de nosotros. El Santo Sacramento, Jesús Eucaristía, rodeado de sus ángeles, ya está presente aquí. Nos ponemos de rodillas y el corazón alzamos, nos llenamos de alegría y venimos a adorar. Nos ponemos de rodillas y el corazón alzamos, nos llenamos de alegría y venimos a adorar a Cristo. Muy buenos días para todos, bienvenidos a esta Eucaristía. Este lunes de la novena semana, iniciamos ya después de Pentecostés, el tiempo ordinario, quiere decir donde no se celebra en especial nada sobre ningún tiempo fuerte, pero sí celebramos al Señor en todo su esplendor cada domingo. Hoy celebra la Iglesia un recuerdo muy especial, María, Madre de la Iglesia. Ayer en Pentecostés recordábamos en esa bella liturgia a María junto con los apóstoles y hoy iniciamos teniéndola allí. El lunes después de Pentecostés, María es la Madre de la Iglesia, la Madre de Jesús. Por ser la Madre de Jesús se le da el título de Madre de Dios, que se hizo en un concilio en Éfeso, Theotokos, la Madre de Dios, no la Madre biológica, sino la Madre de toda la vida de Dios. Y asimismo, hoy Madre de la Iglesia, con todo el amor, el respeto por ella, la Virgen Madre, la tenemos hoy para que nos lleve al cielo y al Señor. Además de sus intenciones, quienes están conectados, gracias por estar aquí, darle gracias a Dios por nuestros testimonios, por la amor, por el encuentro como esposos, como hijos, como padres, por los 11 años de Nicolás Giraldo López, de la intención de sus padres. Iniciemos esta Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la misericordia y la fe, de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar con bondad esta Eucaristía y con amor, pidamos perdón por nuestras faltas. Y digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Haz que nosotros, tus hijos, Señor, gocemos de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen Santa María, Madre de la Iglesia, nos libres de las tristezas presentes y nos concedas disfrutar las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, a ustedes gracia y paz abundantes por el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor.
Pues su poder divino nos ha concedido todo lo que conduce a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento que nos ha llamado con su propia gloria y potencia, con las cuales se nos ha concedido las preciosas y sublimes promesas, para que por medio de ellas sean partícipes de la naturaleza divina, escapando de la corrupción que reina en el mundo por la ambición. En vista de ello, pongan todo empeño en añadir a su fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la paciencia, a la paciencia la piedad, a la piedad el cariño fraterno y al cariño fraterno el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé, con él estaré en la tribulación. Dios mío, confío en ti. Lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Dios mío, confío en ti. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. A su tiempo envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo azotaron y lo despidieron con las manos vacías. Les envió de nuevo otro criado, este lo descalabraron e insultaron. Envió a otro y lo mataron, y a otros muchos, a los que azotaron o los mataron. Le quedaba uno, su hijo amado, y le envió el último pensando: respetarán a mi hijo. Pero los labradores se dijeron: este es el heredero, matémoslo y será nuestra la herencia. Y agarrándolo lo mataron, lo arrojaron fuera de la viña. Y les preguntó: ¿qué hará el dueño de la viña? Vendrá, hará perecer a los labradores y arrendará la viña a otros. ¿No han leído aquel texto de la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Intentaron echarle mano porque comprendieron que había dicho la parábola por ellos, pero temieron a la gente y dejándolo allí se marcharon. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hagamos una reflexión sobre esta palabra tan hermosa. Todos los días nos llena de muchísimas esperanzas. Y vamos a escuchar en estos días la segunda carta de Pedro. Muy bonita, porque
Miren, esto es un programa de vida cristiano. Yo les invito a que lo empiecen a leer. Segunda carta de Pedro. Ya Pedro, escrita probablemente esta carta por alguien que pertenecía al grupo de los discípulos de Pedro en el siglo II, y este autor nos está alertando sobre los falsos maestros y contra aquello que sentían como un miedo de la segunda venida de Cristo en la parucía. Entonces dice eso: no, tranquilos, contra los falsos maestros pongamos empeño en añadir, tener fe, añadir la virtud, el conocimiento, la templanza, la paciencia, habla todo, y el cariño fraterno, el amor. Es un programa de vida cristiano, excelente para comprender nosotros en casa, personalmente. Uno dice, hombre, ¿cómo ser buen cristiano? Ahí está, bien sencillo. Segunda carta del apóstol San Pedro, y repito, este énfasis que hace hoy es contra los falsos maestros, que podemos ser también nosotros. Y la parábola del Evangelio va por el mismo sentido. Jesús está hablando a los sumos sacerdotes, escribas y los ancianos, porque al final dice, ellos sentían que se refería a ellos, pero dice más que eso, se puso a hablar en parábolas. La parábola esta es de los labradores o de los arrendatarios malvados que arriendan, cultivan una viña, y que está describiendo lo que nunca cambia: cómo ama Dios a su pueblo, cómo nos ama Dios a nosotros. Nos escogió, nos ama, como un viñador ama a su viña. Nosotros no tenemos de pronto en nuestra cultura cafetera ese lenguaje de la viña. Lo podrán tener en el valle, pero pongamos, como alguien de una finca ama sus cultivos, los que tengan. Este es un tema muy sonado, muy tocado por las escrituras. Dios planta una viña, como si Dios plantara un sembrado, y lo cuida con esmero, y toma las iniciativas en el amor, pero después deja aparte su trabajo, que es lo que nos dice, para que los trabajadores lo continúen y lo desarrollen, y así tengan la participación. Los seres humanos se los confía a ellos y quiere ver cómo da fruto a su tiempo, cómo son las cosas. Envía incluso a su propio hijo a que perciba ese fruto a tiempo, pero constata que no produjo el fruto esperado. Una pregunta para nosotros: ¿hemos producido el fruto que Dios espera en nuestra vida? Dios nos ha cosechado. Cada uno tiene la respuesta. Hemos pasado por muchas cosas personales en la vida y hemos tenido que torear en distintas plazas, como decimos. Bueno, tal vez los años nos van dando la razón de que a veces hemos sido perezosos, no hemos dado frutos para el Señor, frutos del amor, eso quiero decir. Y sobre todo también para muchos jóvenes les invita, y nos invita esta parábola, a dar frutos en la vida, a tener ese amor por las cosas de Dios, traducido en el amor por el prójimo y por esas causas bonitas de Dios, que nosotros y que los jóvenes continuemos, como decía ahorita, cultivando y desarrollando la obra del amor de Dios en nosotros. Tenemos mucho que hacer, de eso se trata. Y el mismo tema de las parábolas, porque son las parábolas que las vamos a encontrar mucho y las encontramos muchísimo. Quiero que tengamos un sentido fuerte de entender, porque es que son como unas comparaciones. Jesús emplea un lenguaje distinto sobre Dios. Uno muchas veces se pregunta, bueno, ¿y por qué Jesús utiliza el lenguaje de las parábolas? Yo quisiera tocar hoy dos cosas: hay razones de fondo y hay razones de forma.
en esa novedad del lenguaje de Jesús. Y las razones de forma es algo que todo el mundo entienda. Jesús dice, ¿sí?, que lo entiendan todos. ¿Por qué? Porque casi siempre hablamos de Dios como decimos de Texas para arriba, por allá en el séptimo cielo. Jesús no dice de Dios, la teología. Entonces la persona más sencilla no tiene que decir nada. Claro que sí, Jesús parte de la vida y quiere hablarle a las personas que sobre todo tienen una sensibilidad especial. ¿Qué es esto? Los ojos abiertos a las cosas de Dios. Y esas personas que saben que la vida es la madre de toda la sabiduría. Hay una sabiduría tan sencilla en la gente, tan sencilla que uno dice, ¿yo para qué hablo tanto? Si esta gente la entiende mucho más fácil. Solamente basta saber mirar y aprender. Eso es lo que quiere hacer Jesús. Tampoco quiero reducir a Jesús como simpático abuelito contador de historias. Las historias que nos gustan de los abuelitos. Ay, tan bueno, el abuelito que sabe tantas cosas. Y hasta quisiéramos ser así unos simpáticos abuelitos que cuentan historias, ¿no? Jesús es más, por eso digo que de forma. Jesús se adelanta a su tiempo y sabe que cuando uno tiene un producto a ofrecer, por decirlo en ese lenguaje de marketing, los clientes tienen que entender. Entonces Jesús sabe anunciar muy bien su producto. Nosotros somos los que a veces no entendemos, eso es lo que tenemos que ver tan fácil. Y va más allá. Por eso se adelantó también en esas técnicas pedagógicas, esos mapas conceptuales y todas esas cosas similares que animan a llegar a lo desconocido a través de lo que ya sabemos, de lo que entendemos. Una viña, un plantío. Bueno, como cuando uno va a clase, yo me acuerdo cuando uno iba el primer día, un nuevo tema, y uno le decían a los profesores, vamos a ver qué es lo que ya sabemos, dónde quedaron los vacíos, qué es lo que ya sabemos, que uno dice hoy, no demos nada por descontar, repasemos, es eso. Es lo que tenemos que aprender. Esto es lo que nos enseña Jesús. Es bonita esta manera de enseñar y de aprender. Jesús es un excelente pedagogo, pero va más allá, va hasta un fondo más grande. Entonces, de forma es que podamos entender las cosas desde la sabiduría diaria, desde lo que conocemos. Y la razón de fondo de las parábolas, con esto termino, pues es una que son dos, o que es la misma. Cuando en aquella época se hablaba de Dios, hablar de Dios se tenía uno que remitir al culto o a la ley. Ojo que nos quedamos ahí. Nosotros que criticamos tanto que la iglesia, uno decía, tan trasnochada, tan anticuada, eso no es sino incienso, humo y velas. No, nosotros nos quedamos ahí. Así era en la época de Jesús, tenía que remitirse al culto y a la ley. Y el lenguaje del culto es algo por allá, arcano, eso es desde los principios, por naturaleza, como los misterios que están solo al alcance de unos pocos iniciados o unos privilegiados. Jesús no quiere esa manera de entender a Dios y sus cosas, por allá repito en la lejanía como el séptimo cielo. No sé dónde queda el séptimo cielo, es una forma de decir. Y tampoco quería el lenguaje de la ley que usaban los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos y toda esta gente, porque la ley dijo, para mantener el poder de unos pocos. Entonces no se puede, porque la ley no permite. El poder de los pocos es este, ojo que es el poder humano de muchos de nosotros. El poder de unos pocos dice, yo que sí sé, usted es el que sabe. Usted es lo único que sabe, entonces palabra de Dios. Todos decimos que sí porque ya lo dijo el Padre. Yo que sí sé, no es así. Te digo a ti, ignorante, que no sabes. Ese es el dolor que Jesús no quiere decir. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No, Señor. Él no quería eso. La cosa de las parábolas no es un asunto menor, es algo muy serio porque propone una nueva manera de ver a Dios.
y de entender la relación con Él. Que todos entiendan que pueden. Entonces ustedes y yo que entendamos que podemos. Muchachos dicen, es que eso no lo saben sino los viejitos. No. Y los viejitos dicen, los más viejitos saben. O creen todo. No, no es así. No es así. A veces pensamos que hablar y oír hablar de Dios es materia de otras personas. No, uno ve jóvenes llenos de ese amor por Dios y uno queda tan enamorado de ese amor por Dios y con Dios también. Y en esta parábola Jesús lo deja bien claro, decimos popularmente, está bien claro. Dice, no, escuchen a Jesús, es la enseñanza. Han escuchado la ley, los profetas han tenido culto razonable para sus cosas. Nosotros tenemos los sacramentos, todo. Escuchemos a Jesús, no lo desechemos, no lo desechemos. Yo tal vez vuelvo a un tema, más bien digo este concepto, nos quedamos mucho en las formas. Padre, una misa bien bonita, después sí, las misas son bonitas, pero hay misas muy especiales, pero el fondo es el mismo. Bendígame bien esta agüita. Yo le diría, participe bien de esta Eucaristía, comulgue esta en gracia. Ahí sí. Es decir, acojamos al Hijo. No acojamos a tantos magos que llegan antes del uno, el otro, no. No desechemos a Cristo, que lo acabamos de celebrar en la Pascua. No caigamos en la rutina, no perdamos el amor por la Eucaristía, por la gracia, por la fe, por la palabra. Muchos están diciendo, es que no es lo mismo no poder comulgar. Está bien, pero hay que comulgar en la palabra, muchachos. Se llama liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Que no pueden comulgar eucarísticamente, perfecto. Pues perfecto, no es que esté bien, no lo podemos en este momento. Pero nada nos quita ni un décimo, ni un mínimo, ni una coma para tener comunión con esta palabra, y es tener el mismo concepto y el mismo deseo. Es eso, es eso. No desechemos el que ha sido constituido la base y el fundamento de la fe, Cristo resucitado por el poder del Espíritu Santo. La piedra que desecharon, dice ustedes, los que sí saben, que nos hablan a nosotros que no sabemos, espero que me hagan entender eso así, es Jesucristo, es eso, ahí está Jesucristo, diciéndonos que nosotros podemos, que lo podemos tener en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro quehacer diario, y seguir viviendo esa fe tan importante. Esa es la razón de fondo por la cual Jesucristo nos habla en las parábolas, para que todos amemos a Dios. Yo espero que estas reflexiones que iniciamos ahora el tiempo ordinario también nos acerquen cada día más al Señor, y que nos empecemos a educar en la fe, y que tratemos de vivir esta fe de una manera muy amable, muy creíble, muy palpable para nosotros, muy práctica, porque no es cuestión, repito, de decir sí a todo lo que llega, sino de querer vivir por amor esa fe, amar ese Dios, a ese Dios que nos ha dado por amor a su Hijo. De eso se trata, es una lección, una experiencia de amor, continuando con lo que decíamos en Pentecostés, porque el Espíritu Santo es el amor. Tenemos alguien que nos ha dado todo, el mundo, las capacidades, nuestra vida, todo. Yo lo entiendo así, un padre, ese es un amante de nosotros, un amante tuyo y el amante mío. Tenemos un amado que es el Hijo, y lo que entre ellos hay y que nos dejan a nosotros es el amor, el Espíritu Santo, el Padre amante, el Hijo amado y el Espíritu que es el amor. ¿Qué nos hace falta? Ponernos las pilas, empezar a vivir eso, dar gracias por ese Padre amante, por ese Hijo amado que dio todo, y el amor que tenemos que vivir. Ahí está, no hay que hacer nada más, arrancar, pedirle a ese Espíritu Santo que arranquemos a amar de verdad. Amén.
Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Lo recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Lo recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes le agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al venerar la memoria de la Santísima Virgen María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia, te rogamos, Señor, que por la ofrenda de este santo sacrificio nos transformes a nosotros en ofrenda permanente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de Santa María Virgen, Madre de la Iglesia, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo e hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna. Por él los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad. Te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rigoberto, su auxiliar Luis Albeiro, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Hoy, Señor, te presentamos la vida de Nicolás Giraldo López. Concédele a él crecer siempre en tu amistad y en la comunión con tu Iglesia.
Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De todos nosotros ten misericordia, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenémonos de esa alegría de ser hijos de Dios, con amor, con paz, con muchísima fe. Digámosle a Él esas palabras que Cristo nos enseñó como un gesto de común unión. Digamos todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre Santo, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les doy, la paz les dejo. No mires nuestros pecados, sino nuestra fe, y así, según tu promesa, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Deseémonos mutuamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. De nuevo, nuestro agradecimiento y nuestra oración a todos los que de muchas maneras nos colaboran en la parroquia, a quienes con su ofrenda hacen posible el sostenimiento de ella, sostenimiento de los mercaditos para las personas necesitadas. Lo vamos haciendo. Quisiera que lo volvamos a refrescar y a retomar. De alguna manera son personas desprotegidas y pues la caridad es esa, nosotros ayudarles a ellos que no tienen cómo. Dios les pague. Asimismo, mandando a celebrar las Eucaristías, seguimos mientras no se diga lo contrario, seguimos atendiendo en el despacho martes, jueves y sábados, en el horario de 9 a 12 y de 2 a 5, para que lo tengan en cuenta. Y allí anotan las Eucaristías o hacen sus diligencias, y también ayudándonos con lo que hemos querido sacar, suministros para la vida, o sacar no,
implementar para ustedes. Esta iniciativa nació por las necesidades de todos en estos días de los elementos de bioseguridad y de la oportunidad que unos amigos me dieron de generar precios muy favorables para poder ganar algo, un poquito, para ayudarle a la parroquia. Todos vamos a necesitar esto. Entonces, gracias porque algunos a través del Facebook se han conectado con el despacho, con la persona encargada, María Victoria. Ella les hace esta diligencia y ustedes nos están ayudando así, claro. Que esa es una ofrenda que hacen estos amigos para la parroquia y de igual manera nos apoyan a todos. También quisiera pasar un aviso a quienes conocen y saben. Anoche falleció la mamá de la secretaria de nuestra parroquia, de Mireya, doña Mariela Ramírez. Les pido que oremos por ella, por su eterno descanso, y por Mireya y la familia, que es una servidora, ha sido una servidora de tantos años de todos ustedes, y que nos están viendo, pues puedan tener esta noticia, sobre todo en la oración. Oremos. Al recibir estos sacramentos celestiales, en la conmemoración de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, imploramos, Señor, tu misericordia, y haz que, en imitación de la Virgen, podamos dedicarnos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Una feliz y santa tarde, la Virgen los acompañe.